Hola, ¿cómo andamos? Sofía hablando del Mundial de Clubes. No pude ver el partido de River en vivo en el momento, por eso no subí video por temas laborales, pero sí pude ver recién el de Boca, un partidazo. A ver, el Bayern Múnich no es el Benfica, digamos, ya estamos hablando de un equipo top 4, top 5 europeo. Y como siempre hablamos en este canal, digamos, ¿no? A ver, nosotros somos fieles defensores del fútbol sudamericano. Para mí las diferencias que siempre se hablan no son tal, y es más una cuestión de que nunca hay partidos entre equipos sudamericanos y europeos. Solamente tenemos en general el top europeo contra el que gana la Libertadores, y ese sí es un partido donde sí hay diferencia, porque, a ver, el Bayern Múnich hoy, o el PSG hoy, el Barcelona de Messi, el Real de Cristiano, un buen City de Guardiola, digo, esos equipos sí tienen mucha diferencia. Pero también tiene mucha diferencia con los propios equipos europeos, ¿no? Y las ligas europeas son ligas polarizadas, donde hay un par de buenos equipos, en algunas incluso un buen equipo, como la francesa, de otro nivel, y el resto equipos de otra jerarquía, mientras que las ligas, no sé, la Argentina, la Brasileña, tienen otro nivel de competencias más parejas entre sí, y prácticamente cualquiera le gana a cualquiera. Y a ver, en este partido Boca obviamente enfrentaba a un equipo muy poderoso, como que prácticamente una selección de selecciones, e iba a ser un partido donde obviamente Boca iba a tener que trincherarse un poco más, ¿no? Y a ver, no estaba Figal, que estaba suspendido, entró Di Lolo, fue el cambio principal, y bueno, sí jugó Belmonte de entrada, que también Herrera había sido expulsado en la protesta, vamos a saber que salió lesionado. Y a ver, el Bayern salió a jugar el partido 4-4-2, con Lainer de lateral derecho, al que más se proyectaba. Después con Kimmich armando el juego, Goretzka yéndose al ataque como entrando a cabecear, digamos, porque la idea del Bayern obviamente es atacar por afuera, Coleman por izquierda, Kane de 9, digamos, y Olise, ¿no? Y sobre todo, el que más se soltaba era Lainer, ¿no? Que ya venía acá cerrado, y Bayern con pelota jugaba de esta manera, en definitiva. Y a ver, Boca, bueno, 4-4-1-1, 4-2-3-1, como lo quieran ver, porque obviamente Palacios, el chileno, suelto, e iba mucho con Kimmich, obviamente, Merentiel entre los dos centrales, Zenón por derecha, Velasco por izquierda, Bataglia y Belmonte el doble 5, y bueno, después la línea de 4 con Antíncula, Lirón el mencionado, Costa y Blanco, y completó Marchesín en el arco, ¿no? Y a ver, insisto, a ver, Bayern atacaba, Boca trataba de aguantar, y a ver, si vemos las fichas del partido, ¿qué cuestiones me hacen raro desde el principio del partido? Bueno, lo hemos hablado en tu partido de Boca, ¿no? Velasco acá por izquierda no es un jugador para justamente esta situación, ¿no? Porque venía Lainer y obviamente aprovechaba esta situación. Entonces, la verdad que Bayern desequilibraba mucho con ese movimiento, y a ver, a los 17 minutos, en un centro le quedó a Harry Kane y metió el gol. Después a ver, el Bayern no lo pudo liquidar en alguna llegada al principio del partido, pero Boca fue mejorando a partir de los 25 minutos. ¿Por qué? Porque empezó a tratar de buscar conectar la salida con los volantes, y buscó la pelota más larga, ¿no? Empezó a tirar la pelota más larga directamente a Merentiel para que la aguante, o mismo una pelota larga con Advíncula haciendo acá, digamos. Empezó a tratar de saltar líneas, y ahí Boca empezó a, a romper un poco ese pressing de Bayern. Obviamente dividía la pelota y muchas perdía, pero en las que ganaba podía generar alguna situación, y de hecho tuvo un par de situaciones donde Neuer tuvo que intervenir. A partir de los 30 minutos, de hecho Boca tomó más nota de esto, y ya directamente este 4-4-1-1 fue ya directamente un 4-1-4-1, porque ya Palacios directamente daba una mano acá, y Bataglia se metía mucho entre los centrales, y ya directamente, obviamente para aprovechar su altura, y se metía acá, ¿no? Porque obviamente Goretzka iba ahí. Entonces, ya Boca estaba más destinado de esta manera. Y terminó un poco mejor el primer tiempo que como lo empezó, que le costó un poco hacer pie. Después, a ver, en el segundo tiempo, entró a los 11 Musiala por Nabri acá, puesto por puesto. Y entró Braida por Zenón. Y Braida obviamente fue justamente a qué, y a la izquierda, a dar una mano en esa salida, ¿no? Y directamente lo empezó a tomar prácticamente como marca personal a Lainer, ¿no? Que se mandaba directamente. Y ahí Boca siguió mejorando en el partido, porque aparte encima Velasco con pelota se venía acá a asociar, y empezó a tener un par de buenas intervenciones guardando la pelota. Y a los 24 hay un golazo de Merentiel, ¿no? Justamente, bueno, picó ahí, se la llevó, la verdad que metió un gol antológico a mi gusto. Y extrañamente ahí, con el mejor momento de Boca y con el gol, ahí hubo algunos cambios que
que me costó un poco entenderlo, porque, a ver, salió Belmonte y entró Alarcón, quizás ese, ahí sí fue más puesto por puesto, y entró Jiménez por Palacios, y ahí Boca quedó un 4-4-2 neto, ¿no? De esta manera ahí. A ver, ahí, bueno, a ver, la intención obviamente era tener más altura con Jiménez, digamos, y tratar de- de armar la línea de cuatro y no dejarlo avanzar, pero la realidad es que no se acomodó del todo bien en Jiménez y además eso hizo que salga un poco de estar en el frente del ataque Merentiel, que obviamente ese 4-4-2 a medida que iba avanzando el Bayern, Merentiel iba también con Kimmich, tal como lo hacía Palacios, entonces, nada, que quedaba más en la lucha Merentiel que picando contra los centrales, ¿se entiende? Y bueno, a ver, el Bayern después del gol también hizo sus cambios porque salió Coman, entró Sané, ahí puesto por puesto ahí a la izquierda para tratar de desequilibrar, pero sí después del gol, desde lo posicional, ya Leiner directamente era un volante más, ¿no? Y el Bayern prácticamente podríamos decir que quedó con una línea de tres atrás decididamente, ¿no? Ya Leiner no retrocedía y se acomodaba, porque, insisto, Braida lo tomaba mano a mano, ¿no? A ver, pero a los 4 o 5 minutos, cuando era el mejor momento de Boca, insisto, ahí Boca hizo unos cambios que fueron los que para mí no terminaron de acompañar ese momento. ¿Por qué? Porque, a ver, salió Merentiel, que yo lo hubiese sacado en camilla, ¿no? Y entró Ceballos ahí a la derecha, y el otro que salió fue Velasco para que entre Sarachi. Y a ver, Sarachi fue de doble 3 ahí para tomar a Lainer y esto fue extraño, ¿no? Porque Braida quedó como, a ver, Jiménez fue más de 9 obviamente, pero Braida quedó como medio híbrido, acá adelante a la izquierda, adelante Sarachi, pero obviamente iba retrocediendo el equipo, el Arcón se quedaba más para acá y por momentos quedaba más así, de interior, lo cual ya sabemos que no es su fuerte. Braida es un jugador, sí, que es un jugador externo y a mi gusto yo lo hubiese puesto quizás puesto de titular, o él o Zenón por izquierda, para mí tiene que haber sido desde el inicio del partido, insisto, para poder contener ese juego, ¿no? Entre Lainer y Olise, que fue lo que trajo a maltraer a Boca durante todo el partido. Pero bueno, a ver, Boca de esta manera eh, se desacomodó un poco, que estaba como, se acostumbró como a tomarlo y estos cambios como el que los desacomodaron. Y bueno, encima en el Bayern Múnich entró Müller por Musiala, que estaba acá, y la verdad que, bueno, otro jugador en el área, y bueno, de tanto ir y de tanto meterse en el área, le quedó un gran pivoteo, bueno, varios rebotes le quedó a Kane, lo tocó muy bien para Olise, y entre tanto de esas diagonales que tiró, apareció ahí y metió el gol, ¿no? La verdad que Olise y Kane bueno, un partido de gran nivel. Y sí, después del 2-1 ahí ya el Bayern volvió a armar la línea de 4 con mayor claridad, ¿no? Digo, ahí ya no se mandaba tanto liner, estaba más tranquilo, obviamente, para que corra menos riesgo la victoria del equipo alemán, que, a ver, fue superior, estamos hablando de un equipo top mundial. Y Boca sin venir de estar bien, estuvo a la altura, se le plantó bien con esa garra y lucha sudamericana. A ver, lo hablamos un poco en el partido otro día, a ver, y bueno, a ver los que vimos el PSG contra Botafogo. Los equipos sudamericanos marcan de otra manera, tienen otra lucha, tienen otro tipo de defensores a veces. A ver, hay centrales que son de repliegue, hay centrales que son de anticipo, hay centrales que son de achique y tenencia, digamos. Y a ver, el fútbol inglés a veces sirve más un central que tenga verticalidad, vaya, corra y venga y tenga ese tipo de juego, y no tanto un central como, no sé, el Celtic Botafogo ese. A ver que es más de aguantar, o mismo este, algunos centrales del estilo argentino, ¿no? Entonces, a ver, desde esa lucha, digamos, desde ese apuntar a la destrucción es que los equipos sudamericanos compiten, ¿no? Está claro que después uno ve los partidos de fútbol europeo y fútbol argentino, quizás son un poco menos vistosos, ¿no? Porque obviamente son equipos más destructivos, entonces obviamente hay menos vuelos y menos goles, pero también es más difícil hacer goles, ¿no? Y yo me remonto mucho a las épocas de Messi cuando gambeteaba a todos allá en Europa y venía acá a Sudamérica, y no es lo mismo, porque te chocan, te agarran, hay todo un montón de maneras distintas y se marca desde otra fricción. Y eso es un punto que desde este canal tenemos que mencionar, ¿no? Y acá estamos hablando de que sea
ni mejor ni peor, sino que hay distintas características. Y a veces lo televisivo o el no tener estos partidos, ¿no? Un Porto Palmeiras, ese tipo de partidos, nos hace, es difícil imaginarse que pueda pasar, pero si uno lo piensa desde las características, la realidad es que el fútbol sudamericano tiene esas cuestiones que allá no, ¿no? Y a ver, Botafogo le va ganando al PSG y la verdad que el PSG no se lo empata de contragolpe como a veces pasa en el fútbol europeo, que uno ve que está, no sé, perdiendo el City y el otro equipo igual sale jugando todo y ataca y le hace el gol de contragolpe al City. O sea, eso cuando el equipo sudamericano va ganando y ya no da tanto la espalda, marca desde otro lado y venía a hacerme el gol, ¿no? Entonces, esa rudeza y esa cuestión de jugar las pelotas así como la última y desde esa cuestión posicional hace que esté tan interesante ver este Mundial de Clubes, ¿no? Que bueno, veremos cómo siguen los partidos. A ver, hay dos equipos europeos, lo más probable es que alguno se termine coronando, pero lo que está claro es que desde el nivel los equipos sudamericanos se plantan y están más a la altura que, que lo que la prensa televisiva imaginaba, ¿no? Bueno, de lo que es no digo el chamullo como dije el otro día, pero digo desde lo que es las ligas europeas y lo vistosas que son, con grandes jugadores, etcétera. Pero bueno, no todos los equipos son el Bayern Múnich, no todos los equipos son el PSG. Hoy miraba el Benfica, la verdad que Di María también está en otro nivel. El resto, no sé qué tantos son series titulares en River, por ejemplo. Entonces, digo, vamos a ver cómo sigue el partido, cómo siguen los partidos. River tiene un partido difícil con Monterrey, porque también Monterrey se armó bastante bien, no va a ser fácil. Así que veremos, espero poder verlo. Y nada, bueno, la seguimos. Como siempre, cualquier opinión, cualquier cosa que quieran comentar, bienvenida. Y nada, un abrazo de gol para todos. Y bueno, la seguimos.